Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias siempre por conectarse. Y hoy en esta sección que es Encuentros Cercanos, donde vamos conociendo quién es el investigador, en realidad quién es la persona que está detrás de cada investigador, de cada periodista, de cada comunicador. Hoy con una persona muy interesante, alguien que en los últimos tiempos, en los últimos años, su nombre cada vez resuena más internacionalmente porque es una de las personas que más está especializando en un tema que es asombroso. Joyce Mantilla, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Jorge Luis, por el tiempo también y el espacio. Cuéntame de cómo empezó tu carrera. Mira, desde que estaba en la escuela yo veía la televisión y era el mundo que yo quería para mi vida. Yo desde muy pequeño era muy tímido. Entonces yo sabía que iba a estar detrás de cámaras en los programas que veía y habían programas periodísticos dominicales de fin de semana de investigación que me gustaban. Era un niño medio raro porque además de ver dibujos animados, cómics y esas cosas, también veía programas periodísticos. Desde los 7 años me acuerdo que cuando todos los niños se organizan para hacer un periódico mural, unos querían hacer los dibujitos, otros los deportes, otros la miscelánea, y yo agarraba la parte editorial, porque escribía sobre las cosas del momento, los problemas que teníamos en el Perú en esa época, la dictadura, los problemas para salir, pero como lo contaría un niño de 7 años, ¿no? Entonces yo sabía que las comunicaciones estaban en mi vida, entonces cuando acabo la secundaria y tenía que decidirme por algo, a qué dedicarme, era nítida la decisión, no tuve que pensarlo mucho. Y lo primero que hice fue empezar a trabajar en algún oficio, en una oficina, y comenzaba ya a practicar en una emisora, teniendo apenas 18 años, más o menos. Es así que comienza mi mundo en la radio. Hice 5 años de radio en distintas emisoras privadas y solamente una que es nacional, que era es la más importante, el referente, porque es una de las más grandes y las más antiguas del Perú. Tuve espacio ahí periodístico, pero también he hecho radio musical, he sido DJ y he sido productor, entonces he andado por muchas áreas de la comunicación. De ahí ya pasa mi historia después de haber hecho unos 4 años de comunicaciones en radio, 5 años. Me presento a un casting en televisión y siendo todavía algo tímido, muchos rezagos de esa timidez de la adolescencia, y a empujones acepté entrar en la televisión porque yo sentía en ese momento que no tenía las características de los comunicadores y periodistas que veía en la televisión. Es así que a empujones me presenté y de la gran cantidad de postulantes solo quedamos una colega mía, Teresa Córdoba, que en paz descanse, y yo. Eran filas, o sea, parecía un programa de concursos que daba la vuelta a toda la manzana, a toda la cuadra, de chicos con sus documentos que ya venían con mucha experiencia. Lo que a mí me resultó de ventaja fue el haber hecho esos 5 años de radio, tener la palabra casi lista para poderla articular con otras y narrar historias. Entonces eso es lo que me ayudó. Y luego ahí la televisión empezó otro proceso, ¿no?, de crecimiento personal, profesional, que para mi fortuna y para desgracia de mi país, se involucró en un conflicto bélico con el Ecuador. Y el único reportero que había disponible, porque era sábado en la noche que estalló el conflicto en la frontera con Ecuador, el único disponible era el nuevo que habían contratado, que tenía turno de 4 de la tarde a medianoche de un sábado. Todos estaban pues disfrutando su fin de semana, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de que me enviaran a la zona de guerra cuando nadie más había llegado y mi equipo fue el primero en hacer la cobertura de guerra de la zona. Pasamos muchas peripecias, vi a muchos soldados morir delante mío, hemos regresado, me he transportado rodeado de heridos, chicos mutilados de 17, 19 años, que tenían la morfina tan elevada en su torrente sanguíneo que ellos querían recuperarse y volver a la zona de guerra porque querían matar a los enemigos. Y ya no tenían piernas, Jorge.
Eran situaciones muy dramáticas. Esas cosas son muy salidas parecen de ficción. Yo recuerdo que me tocó hacer muchos documentales de la guerra de Malvinas y demás, y las historias que tengo, pero nunca las viví en primera persona. Y me imagino que eso te habrá marcado muchísimo. Claro, una guerra creo que marca a cualquiera. Ahí conocí a algunos periodistas de raza que todavía están en los medios de comunicación en el Perú. Conocí a algunos militares, uno de ellos está candidateando o va a candidatear a la presidencia de la República. Conocí, obviamente, ya después que se firmó el acuerdo de paz con el Ecuador, tuve oportunidad de conocer los cancilleres, entrevistarme con muchos presidentes de Latinoamérica. Pero el periodismo te pone en una posición privilegiada, Sí. que no solamente es el estar cerca de las situaciones, de los conflictos, los desastres, el huracán, como el huracán Mitch que hubo en Centroamérica, que afectó mucho a Honduras, Guatemala, también he hecho cobertura de ese tipo, sino que te acerca a personas y en la mañana tú puedes estar tomando desayuno con un grupo de personas que han perdido su casa en un incendio, en un solar, en una zona muy pobre, y en la noche estás cenando con embajadores o con un premio Nobel, y esa flexibilidad es la que como que te prepara para apreciar los contrastes de la vida y encontrar la riqueza y la belleza en cosas muy simples. Y es muy cierto, y es el poder conversar con todas las personas muy diferentes todo el tiempo y poder encontrar las historias, ¿no?, en cada persona. Exacto, porque es como un talento que uno va desarrollando. Claro que hay ciertas aptitudes que uno tiene que tener desde muy pequeño, y yo creo que una de ellas fue, en mi caso, el hábito de lectura. Algo que está muy venido a menos ahora. Desde muy pequeño mi padre, a pesar de que a mi madre o a mi abuelita no le gustaba, mi padre me daba sus enciclopedias. Antes los libros en enciclopedias por tomos eran costosas, pues. Sí. En una biblioteca familiar tener unas bibliotecas así era costoso. Mi papá desde los 2 años, que apenas no sabía ni leer, me las dejaba que las revise, yo fascinado con los animales, los países, y aprendiendo a leer desde muy pequeño, tratando de leer. Pero entonces, a veces cuando estás aprendiendo, jalaba la hoja y salía media hoja. La enciclopedia, no. Jorge, ¿para qué le das la enciclopedia si eres muy niño? Y mi padre, digamos que... recuerdo eso con cariño de mi época infantil, ¿no? Sí. Mi padre no medía mucho en esas cosas, no era mezquino para esas cosas, ¿no? Bueno, en general no era mezquino, pero ni siquiera en eso, o sea, se rompió la hoja, ya, pues le ponía un poco de cinta adhesiva y ya, continúe usándolo, ¿no? Eso me acercó, creo, él era un lector, porque todavía no ha fallecido, él es un lector empedernido. Mi madre me contaba que a veces ella ya apagaba la luz del cuarto y le decía, ya, Jorge, anda a dormir, ¿no? Y mi padre, con la luz que entraba de la calle o la luna, seguía leyendo. A veces ella despertaba a la mañana y él estaba todavía leyendo. Y a ese tipo de cosas uno, parece mentira, las asimila, no porque te las inculquen, sino simplemente porque la ves. Las vivís, y aparte yo creo que cuando entras a ese mundo es un mundo único y maravilloso. ¿Y el misterio cómo entra a tu vida? Mira, hay una cosa que casi muy pocas veces creo que lo he contado solamente en círculos de amistades. Ajá. Y por la confianza que me das en tu espacio. Gracias. Yo tenía 14 años. En esa época el terrorismo era un fenómeno ya muy crecido en el Perú. Cada 15 días sonaba una bomba, se tiraba una torre de alta tensión, vivíamos entre apagones, a veces teníamos que salir a hacer compras y cuando volvíamos teníamos que agacharnos porque pasaban vehículos persiguiéndose a balas, entonces teníamos que tirarnos al piso con las compras y esperar que pasen todos estos disturbios. Pero una noche que estábamos haciendo tareas escolares en casa, con mi hermano, con el que me llevo un año nada más, mi hermano menor, Miguel me dice, oye, hay alguien en la azotea. Y yo me acordé, creo que he dejado mi ropa sin colgar, porque yo ya desde los 12, 13 años yo me encargaba de mi ropa, la lavaba, me encargaba de mi uniforme. Como mi padre no creció con nosotros, mi papá se separó de mi madre, entonces mi mamá tenía muchas cosas que hacer, entonces... Y se habrá cansado de un hombre que estaba leyendo todo el tiempo. No, eso fue por otras razones. El asunto fue que escuchamos ruido en la azotea, yo pensé que era
alguien que querría incursionar en la azotea, un ladrón o algo así, pero en el momento dije, no, seguro que me he olvidado la ropa y mi abuelita la estaba atendiendo. Vamos, Leo, acompáñame, ¿tú has lavado tu ropa? Sí, la lavé, pero la dejé todavía, no la he exprimido, no la he dejado. Entonces fuimos a la azotea y cuando estábamos a medio camino, escuchamos como que mi abuelita quería gritar y no la dejaban, como que la estaban ahorcando. Entonces nos asustamos, cogimos lo primero que pudimos, yo agarré un palo de escoba, mi hermano agarró un bate, un palo, algo, y subimos de improviso a la azotea, como queriendo asustar al ladrón o al que estaba haciéndole daño a mi abuelita. Y cuando subimos, mi abuelita estaba sola, pero mirando al horizonte y señalando algo y no podía hablar. No podía hablar, no le salía ni el grito. Entonces, cuando seguimos la trayectoria de su dedo, a unos 30 metros o 25 metros, había unas luces que giraban. Era una forma como de una lenteja, como dos platos montados de forma convexa, ¿no? Sí. Como una forma lenticular, rodeada de luces, que estaba ahí suspendido. El cielo de Lima tiene una nubosidad casi permanente, pero no es una nubosidad baja, es una nubosidad alta. Y la visión que teníamos del objeto era perfecta, era nítida. No había neblina baja, no era nítido. Y las luces que giraban, y eso nos sorprendió. Obviamente me miré con mi hermano y no sabíamos qué hacer. Y el objeto se suspendió ahí, la verdad que en esas situaciones no sé si fueron 20 segundos, 2 minutos o 5. Yo calculo que habrá sido 1 minuto y medio en promedio. Y luego de desplazarse ligeramente, casi sin darte cuenta, se estaba desplazando, luego se prendió una aceleración de 0 a 200.000, creo, en fracción de segundo. Desapareció y dejó en su lugar una forma como de nube. Al momento que partió, condensó la humedad del ambiente, la dejó como una nube que se fue evaporando poco a poco. Fue impresionante. ¿Y qué les pasó a ustedes? Nosotros solamente, o sea, más allá del susto y la impresión, a mí me abrió la posibilidad de indagar de qué podía tratarse. Comencé a interesarme por esos temas, comencé a leer bibliografía, comencé a leer un poco más y a saber que en Lima habían movimientos, que habían conferencias. Comencé de vez en cuando a alguna conferencia, pero en el afán de conocer. Y eso es lo que me motiva hasta ahora. Pero nunca he sido ufólogo, ni investigador de temas de misterio, ni lo paranormal. Eso queda como un tema más de mi curiosidad, pero ahí se me despertó y se conectó el chip que te dice, hay algo más allá arriba, no podemos ser los únicos, y empezó esa búsqueda de respuestas. ¿Y por qué pensás que hay tantos avistamientos en Lima? Porque es una locura todo lo que pasa. En el Perú hay muchísimos avistamientos, hay zonas energéticas, hay varios. Un investigador en una de estas conferencias que fui, así como en Cabo Cañaveral, hay una línea que circunda la Tierra y son las que ofrecen menor resistencia para que los cohetes salgan del espacio. Hay muchas de esas líneas que atraviesan el planeta. Hay varias de esas que pasan por distintas zonas del Perú. Una de esas es Nazca. Y frente a las costas de Nazca han habido muchísimos avistamientos, frente a las costas de Chilca, que está al sur de Lima. Y entonces yo pienso que debe haber una especie de base o algo bajo el agua, porque son muchos los pescadores con los que he conversado también yo, haciendo reportajes de otro tipo, hablando de otras cosas. Una vez estuve haciendo un trabajo documental para la empresa Plus Petrol, que creo que son capitales argentinos, si no me equivoco. Tienen operaciones en la costa, pues, ¿no? Ahí está la planta de gas. Entonces estábamos haciendo un trabajo para documentar el bienestar social que genera la empresa con los pescadores. Entonces nos metimos al alta mar, hemos conversado con pescadores, y el terremoto que hubo en el 2017, si no me equivoco, sí, fue muy potente. Entonces hay pescadores que estaban mar adentro en esa fecha, 2 o 3 pescadores distintos, que me contaron lo mismo, que ellos vieron que mientras obviamente están en alta mar no sienten exactamente el terremoto, pero ellos sintieron
ligeramente el movimiento, el ruido que genera el movimiento de la corteza, pero lo que ellos han visto en el mar es una luz inmensa que estaba debajo, que ha comenzado a aumentar hasta que llegó a la superficie y se ha despegado. Me lo han contado 3 pescadores. Es impresionante. O sea, a mí me tocó hace muchos años yo hice una serie que se llama Contacto Extraterrestre y uno de los capítulos era ovnis y fenómenos naturales y estuvimos trabajando con diversos avistamientos, entre otros lugares, en el terremoto de Santiago de Chile del También. 2009. Fue 9. Sí, 9.7, sí, 8 me parece. Pero la cantidad de relatos de luces de esa noche son impresionantes, así como ocurren también con los volcanes, como ocurrió con el volcán de fuego, como ocurre acá con el Popo, o objetos que salen del agua, y hay muchísimos por todos lados. Eso es impresionante, es cierto. Hay muchas cosas que nuestra capacidad no nos permite todavía entender. Hay otras que de pronto, como no están dentro del campo de la luz visible, no son manifiestos para nosotros, entonces no les damos credibilidad. Pero ya la tecnología, y como lo hemos venido conversando, justo es una de las cosas que planeo hacer más adelante, apoyarme de la tecnología para revisar las cosas que necesitan ser revisadas con la tecnología, las facilidades, las cámaras térmicas, los drones están ayudando mucho también, la tecnología satelital, todos estos equipos que están enfocados al sol, por ejemplo, nuestras sondas estéreo que están mirando al sol permanentemente también nos permiten analizar no solamente la actividad solar, sino también muchos objetos y cosas que pasan y que son inexplicables, que tienen dimensiones que superan 10, 20 veces el tamaño de la Tierra y que tienen movimiento inteligente, que aparecen de un segundo a otro. En un frame no hay nada y en el siguiente frame están ahí. ¿Cómo explicas eso? No, es muy cierto. ¿Y cómo te metes con los misterios andinos? A partir de los reportajes que comencé a hacer en televisión, yo he trabajado desde que empecé, desde el 94 a hacer televisión en Latina, ahora se llama Latina, antes se llamaba Frecuencia Latina. Es un canal de televisión peruano que fue duramente golpeado por el terrorismo. El terrorismo les detonó un autobomba, un coche bomba como se llamaban en Perú, y el canal se vino abajo. Murieron algunas personas ahí, compañeros de trabajo, y yo entré a trabajar ahí a las pocas semanas. Era un canal de televisión pues en ruinas, que habían hecho oficinas con maderas muy delgadas, en los jardines habían construido casas, digamos, de maderita, que se volvieron oficinas, las computadoras las cambiaron por las máquinas de escribir, esas que se golpean con copias de carbón y todo eso, porque no había que escribir. Claro. Las computadoras, todo quedó destruido. Y sacaron del almacén esas cámaras antiguas, las U-Matic, ¿debes acordarte? U-Matic, sí, pues. Que usaban un cable. Ah, te contaron. Fines de los 80, principios de los 90. No llegué a grabar con U-Matic yo. Edité y tenía programas en U-Matic. Yo empecé grabando en SP, en Betacam SP. En Betacam, eso es lo que teníamos. En el canal tenían Betacam SP, que era una señal preciosa, sí, riquísima en cuanto a color, a calidad. Pero como todo eso quedó destruido por la bomba, tuvieron que recurrir a volver a sacarlas del archivo, a las cámaras U-Matic, que era, para que el público tenga una idea, solo la grabadora, el lente era una parte. Había un cable que era así como una manguera y la mochila gruesa, era un cable que se conectaba al asistente que llevaba una mochila muy gruesa, muy grande, y donde ahí tenía que presionar play y rec para poder grabar. Más el cable del micrófono y todo. Aparte, eso. Cada tape era de este tamaño, como una con hoja. Un agujero en el medio para poder sacarlo. Sí, era un cassette tremendo y que duraba, ¿qué? 25 minutos, 30 minutos. Sí. Era tremendo, tenías que ir con unas cajas de cassettes así tremendas. No, eran de hora. El grande era de hora y el pequeño era como el Betacam, era más pequeño el cassette. Ah, sí, claro que sí. Eran 2 tamaños. Sí. Bueno, pues son anécdotas de la televisión. Yo empecé a usar esos equipos antiguos que ya estaban casi para desecharse, pero tuvieron que sacarlos porque hubo el atentado, nos quedamos sin herramientas de trabajo, entonces tuve que trabajar con eso. Entonces ya comencé a hacer algunos reportajes y en los viajes que haces, la ventaja del periodismo es esa, una de las ventajas es esa, que te permite ir a lugares impensados que nunca irías, nunca elegirías como destino turístico, pero que vas por distintas situaciones.
porque se cayó un avión, porque hubo un atentado terrorista o porque hubo una serie de cosas. Entonces ahí conversas con la gente, escuchas las historias y comienzas a darte cuenta que hay muchas cosas que la gente relata y las tiene como hechas, las da por hecho, mejor dicho, y sin embargo no hay un sustento gráfico, no hay una foto, no hay la prueba, pero están los relatos orales de generaciones y son hechos que muchas veces siguen sucediendo, como la existencia de los que llaman gentiles, ¿no? Que son aparentemente, por lo que todas las culturas en distintos lugares del país cuentan, y en otros países también, son seres pequeños, de cabeza bombada, de ojos grandes, que salen en las noches y viven en subterráneos. Son historias que en algunos sitios tienen incluso indicios, que hay pequeñas construcciones que dicen que ellos habitan por ahí, o que hay oquedades que les permiten conectarse del inframundo con el mundo, digamos, actual, ¿no? En fin, hay muchas cosas que me jalaron la curiosidad. He ido a zonas de petroglifos donde hay figuras enigmáticas, elipses, muchas cosas que he ido descubriendo con los viajes, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de explicación. Esto de los gentiles, obviamente no hay forma de no hacer link con los seres tridáctilos, ¿no? También. ¿Cómo llegan a tu vida? Yo, como muchos colegas periodistas, somos curiosos, pero soy muy escéptico. En alguna entrevista les conté que yo no practico ninguna religión, no pertenezco a ningún partido político, ni siquiera soy fan de algún equipo de fútbol, ningún grupo de rock. Me gusta todo, pero no tengo una predilección por algo. Ni siquiera me he agremiado a la sociedad de periodistas, al club de periodistas, nada. Independiente hasta donde cabe la posibilidad. Entonces, un domingo, terminando de haber tomado desayuno con mis hijos, fui a verlos. Mientras esperaba que se cambien para salir a otro lugar, sintonizo el programa que ocasionalmente, como tenía esta curiosidad, ocasionalmente veía el programa de Jaime Maussan, 2, 3 veces al año, muy de vez en cuando, y como tenía tiempo y tenía el celular, y estaba transmitiendo en vivo. Su programa en ese año creo que se llamaba Respuestas o algo así, un programa dominical que ahora se llama No Humano. Entonces vi que anunciaba que iba a venir al Perú con un grupo de científicos a verificar la aparente existencia de unos cuerpos que se han hallado. Yo vi eso y dije, ¿qué diablos, no? Son seres pequeños con 3 dedos, pero que parecían una arcilla, parecía una manualidad. Por fuera lo ves y obviamente eso es lo primero que piensas. Entonces dije, qué curioso. Dije, pero ¿y si es verdad? De 100 posibilidades. Sí. Que una sea verdad sería algo espectacular. Vale la pena meterse. Hay que indagar. Entonces, como yo tengo una productora en Lima, he hecho algunos trabajos para corresponsalías a otros canales, he participado en algunos programas que han hecho para History también, he hecho entrevistas y algo de realización para algunos documentales de Telemundo, en fin. Veía que venían, pero no mencionaban a nadie peruano. Le mando un tweet, que ahora se llama X, a Jaime como un mensaje en la botella. Nunca lo había visto, no sabía ni cómo era él, ni nada. Le mandé un tweet, le dije, soy periodista, tengo equipos, tengo contactos, sé lo que es viajar al extranjero sin que nadie te guíe, así que te ofrezco con todas las facilidades que necesites, sin ninguna intención pecuniaria ni de contrato de trabajar, no, te ayudo en lo que yo pueda. Te oriento, te digo dónde es, con quién. Me respondió a los pocos minutos, digamos menos de una hora me respondió. ¿Y cómo sería, no? Me agarró tan de improviso que estaba con mis hijos que vi una llamada inusual en el teléfono, tenía como 20 dígitos. Dije, será spam, lo corté. le tiré el teléfono. La segunda vez vuelvo a mirar, spam, lo volví a mandar como dicen acá, lo mandé a la chingada, lo mandé. Y luego me acuerdo, oye, pero ese es el código 052. Contesté a la tercera y era Jaime. Soy Jaime Maussan, tú eres Joey Mantilla. Sí, le digo, ¿cómo estás? Qué gusto, le digo, señor Maussan, ¿cómo está? Oye, vi tu tweet y me interesa lo que me ofreces. Nos tomamos la libertad de revisar un poco tus credenciales y sí, yo creo que nos podrías ayudar. Ok, nos pusimos a contactar a partir de ahí, faltaba como un mes para que llegaran todos.
los ayudé pues a buscar las locaciones, contactos, con quienes podían conversar, radiólogos, gente que iban a necesitar para su trabajo. Me fui involucrando en el tema, me mandaron un poco de imágenes, preliminares de unos rayos X que ya habían hecho unas piecitas y me fui interesando más, hasta que parece que Jaime invita a otro comunicador peruano que no quiso, desistió de la idea de participar y digamos que Jaime quería de todas maneras tener a alguien peruano que acompañe la expedición y me lo ofrece. Inmediatamente le dije, ya, perfecto. Pero yo llevo mi cámara, puedo llevar mi cámara, Jaime le dijo, mira, yo investigo, hago mi propia indagación, mi registro, y yo hago mi propio trabajo paralelo. O sea, no es trabajo esto, o sea, yo hago mi investigación en paralelo. No era pagado, no era nada, era independiente. Lo que tú veas, lo sacas. Lo que tú veas, me dijo, con total libertad. Y es así, o sea, yo nunca he coordinado un titular, oye, ¿por dónde lo levanto? ¿Tú qué vas a decir? Yo digo esto. ¿Y qué te encontraste? ¿Qué son esos seres, esas momias? ¿Qué pensás que son? Yo creo, bueno, tengo la certeza de que en primer lugar de que son seres que han vivido en la forma que han sido encontrados. Eso es fundamental. Empecemos por ahí. Son seres que por muy extraña que nos resulte su anatomía, que pensamos que solo la forma de 5 dedos es la única que puede haber generado evolución y desarrollo, eso te rompe toda esa idea, ¿no? Su anatomía es auténtica, no han sido manipuladas, y no lo decimos los periodistas, lo dicen los forenses que ya han revisado esto desde el 2017, desde los mexicanos, los peruanos, los norteamericanos, los rusos, son los que han hecho los análisis de estos cuerpos y ellos nos dicen que son auténticos, que son reales y que no son producto de una mente afiebrada que ha querido lucrar con esto. Hay piezas también que han sido evidentemente elaboradas, hay artesanías, hay réplicas, hay piezas que son más pequeñas de 25 centímetros, 30, 40, que reproducen la forma de las momias de Nazca reales, pero no son las momias. Algunas de estas piezas cayeron en el Ministerio Público y se utilizó como un elemento para denostar y para tratar de desprestigiar la investigación que se está haciendo. Tuvo un impacto fuerte, no podemos negarlo, pero a la luz de los hechos y todo lo que se está consiguiendo, no solamente con la presentación que se hizo acá en el Parlamento de México, sino la llegada que está teniendo el caso más en los Estados Unidos, cada vez más investigadores, más gente que antes recibió solamente la mala noticia de los medios de comunicación que decían que todo era un fraude, ahora se están dando cuenta de que hay algo más, de que no son solo las piecitas, porque hay cuerpos de 1,60 m, 1,70 m, que tienen distintas características y además no solamente son muy similares en mucho a los humanos, pero tienen características propias. La tridactilia es algo que une a todos los cuerpos estos extraños que estamos encontrando. Y los implantes metálicos que tienen sobre la piel con metales rarísimos, cuyo precio en algunos casos es superior al del oro. Eso nos aleja de la posibilidad de que se trate, pues, como decían algunos críticos y detractores, unos muñecos adornados con unos pedazos de latón que les ponen encima para hacerlos exóticos. A mí eso me pareció siempre muy loco, ¿no? Porque por un lado estaba el discurso de que eran muñecos, pero por otro lado estaban las denuncias de que estaban manipulando cuerpos, o eran muñecos o eran momias, no podían ser las dos cosas. Claro, es que la explicación que le ha encontrado la ciencia oficial, la ciencia ortodoxa, que no ha tenido la decencia, ni la inteligencia, ni la capacidad de acercarse a la universidad a hacer su propia indagación, es que han dicho que los pequeños son muñecos armados con piezas óseas de distintos animalitos y pegadas unidas con pegamento y con piel de pollo, en fin. Y que las momias grandes que parecen humanas, son humanas según ellos, pero que han sido mutiladas desde los dedos extremos. Pero todos los diagnósticos que tenemos hasta ahora, cada vez de mayor nivel, nos dicen que no hay ninguna manipulación. ¿Dónde termina esto? ¿Qué pensás? Yo pienso que esto va a tener que asentarse, está calando lentamente en la cultura popular, está calando en científicos, está calando
en médicos, en profesionales, en biólogos, en genetistas y en los periodistas también, poco a poco, porque se dan cuenta que el respaldo que va teniendo esto, cuando miran un poco más allá de la torta que alguien hizo simulando una de las momias de Nazca, más allá del chiste y la broma, que siempre se ha utilizado para tratar de desacreditar este tipo de temas, los marcianitos, los hombrecitos verdes y todo ese tipo de leyendas urbanas, cuando pasas un poco de eso te das cuenta que hay toda una cantidad de diagnósticos que no hay manera de que hayan sido creados, que hayan sido fabricados. Hay mucha gente involucrada que tiene prestigio, que tiene sus nombres bien puestos y hay una cosa muy elemental, y a tu público le digo, observen quiénes son los que dicen que es falso. Si alguno de ellos tiene alguna investigación, si las conoce, si ha tomado muestras, si ha hecho trabajo experimental, todos los que dicen que es falso no han hecho nada de eso. Y todos los periodistas, investigadores, científicos y genetistas y biólogos, forenses y todos que dicen que es auténtico, es porque han tenido trabajo realmente experimental, las han conocido o se han acercado a la información de primera mano. Entonces, si el que te dice que no tiene ninguna evidencia que lo respalde, y los que te dicen que sí son reales, tienen todo tipo de análisis que se le puede hacer a un cuerpo y te dicen que son reales, auténticas, cada uno ya decide qué es lo que quiere creer. Lo que pasa, Jorge, es que creo que hay un límite para la mente promedio. Cuando piensas como persona única, no como masa, sino como persona, tú tienes un límite para aceptar ciertas cosas en tu vida. Porque una cosa es como la analogía que hacíamos en el almuerzo con unos compañeros. Tú puedes hacer algunas modificaciones en tu casa en pro de un bienestar, conseguir un ambiente más, tener una salita de televisión, un espacio, una pequeña biblioteca, tiras esta pared, rompes aquí, tienes un espacio, te adaptas y te gusta. Pero si te dicen, Jorge, no podemos hacer estas modificaciones, para hacer las modificaciones o para lograr que tenemos que volarnos los cimientos y volver a crear todo, ahí ya no te va a parecer tan cómoda la cosa. Tú puedes absorber un poquito de ruido, modificaciones, mientras no traspasen ciertos límites, pero si ya te dicen que tenemos que volar los cimientos y hacer todo de nuevo, ahí ya te pones como una tapia, no escuchas, no ves, no quieres saber nada del asunto. No, esto no puede ser. Y este conocimiento no está modificando ambientes de tu cerebro, está yéndose a la raíz de tus creencias, de los fundamentos sobre los cuales has construido tu persona. Y ahora hablemos ya de la sociedad. La sociedad ha construido ideas, conceptos, paradigmas en base a una narrativa que todavía se resiste a morir, obviamente, porque es la que predomina. Pero este conocimiento está golpeando duro los cimientos de todo lo que conocíamos. Porque pensar de un momento a otro no un momento a otro, pensar que todo lo que hemos visto antes en la historia se basa en la imagen del ser humano como la máxima expresión de la creación, el ser más inteligente, el único ser inteligente, bueno, ahora los delfines y otros ejemplares más, pero el hombre ya deja de ser, con este conocimiento de las momias de Nazca, ser una especie única e inteligente. Es más, por los reportes que podemos encontrar en las pinturas rupestres, en el telar, en las vasijas, en todos los actos, las formas de expresión artística que han tenido los humanos en los últimos decenios, por las formas de expresión artística que hemos visto en toda la humanidad a lo largo de centurias y de milenios, los seres tridáctilos han convivido con los humanos. Y por remontarnos solamente a la zona alrededor de Nazca, tenemos telares, petroglifos y toda forma de expresión artística que nos habla de la coexistencia con estos seres. De 3 dedos, cabezas grandes, ojos que ocupan casi la mitad del rostro. Entonces algo tiene que haber habido. Sí. Estamos encontrando la prueba física. Es diferente encontrarse una piedra, como pasó con el caso de las piedras de Ica, que no había cómo aplicarle un carbono 14, porque el carbono 14, como tu público también sabe, solo se puede utilizar para determinar la antigüedad de una pieza biológica. No con una piedra, no funciona. Entonces se prestó para que
tergiversaran el hallazgo que por muy cierto que pueda ser no tenía un sustento. Pero cuando encuentras un cuerpo, y cuando encuentras 2, 3, 10, 20, como el caso de las momias de Nazca, con distintas variedades de especies y todos tridáctilos, eso es lo que está golpeando los cimientos de la cultura humana. Y yo pienso que, a tu pregunta, yo pienso que esto va a ir creciendo, se está expandiendo y está dejando de ser una conversación de sobremesa para la burla, la broma y la chacotería. Se está convirtiendo en un tema muy serio que va a cambiar el paradigma de lo que conocemos como mundo, como historia, como civilización humana, ¿no? Va a cambiarlo todo. Perfecto. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Hablas de mis redes sociales? Sí. Bueno, en todas estoy como Joyce Mantilla, @Joyce Mantilla. Tengo un canal de YouTube, tengo una cuenta de Instagram, TikTok, y la única que es diferente es la de Facebook, que está como Momias de Nazca, ¿no? Joyce Mantilla, Momias de Nazca. Y ahí es la única forma en la que el público obtiene información directa, ¿no? Porque al estar en el Perú y ser el único periodista que se ocupa de este tema, me ha convertido, digamos, en la única fuente de referencia. En el vocero. Claro, en el vocero de la comunicación. Joyce, gracias por tu tiempo, gracias por abrirte, gracias por contarnos todo esto. No, a ti por el espacio y de verdad que me he sentido bastante cómodo. Gracias. Gracias.